Corea desde el aire, primera parte. Corea del Sur, la tierra de la calma matutina. Una de las naciones de más rápido crecimiento de la Tierra. Con 50 millones de habitantes, este es un país altamente urbanizado y un líder en innovación tecnológica. Con ciudades ultramodernas y una cultura popular de influencia global, Corea del Sur es uno de los países más desarrollados de Asia. Pero también es una tierra milenaria que presume de paisajes naturales imponentes, lugares reconocidos como patrimonio de la humanidad y una cultura rica y diversa. En este viaje aéreo, viajaremos a los lugares más significativos del país para descubrir cómo sus antiguas tradiciones y su capacidad innovadora han dado forma a la actual Corea. Nuestro viaje nos llevará desde Seúl, en el centro de la península, al sur, a la ciudad de Gwangju. Y por último, a la provincia de Jeolla del Sur, donde conoceremos más sobre la cultura y la historia de Corea. Iniciamos el viaje en una ciudad situada en el noroeste del país, Seúl. Es la capital de Corea del Sur. Una megaciudad en la que viven más de 10 millones de personas. De hecho, casi la mitad de la población de Corea del Sur se concentra en el área de la capital nacional de Seúl, que incluye a Incheon y Gyeonggi, y es la segunda mayor área metropolitana del mundo. Recientemente, grandes eventos internacionales como las Olimpiadas de 1988 y el Mundial de Fútbol de 2002 se celebraron en Seúl, que actualmente está considerada como el centro de los negocios y el comercio del noreste asiático. Pero además de contar con una de las infraestructuras tecnológicamente más avanzadas del mundo, la capital sigue dando extrema importancia a la conservación de su historia, cultura y tradiciones. Seúl está habitada desde hace más de 2000 años y fue la capital de Corea del Sur durante la dinastía Joseon y el Gran Imperio de Corea. Durante la colonización japonesa de Corea a principios del siglo XX, Seúl adoptó el nombre de Gyeongseong, pero fue rebautizada con su nombre actual tras la independencia del país en 1945. Sin embargo, poco después, las tropas norcoreanas la ocuparon durante la Guerra de Corea, y Seúl quedó prácticamente destruida. En 1950 la guerra trajo la desolación al país y Seúl quedó en ruinas. Aquellos que perdieron la vida descansan ahora aquí, en el Cementerio Nacional. Corea fue anteriormente un solo país, pero las diferencias políticas lo dividieron en el sur democrático y el norte comunista. Y cuando Corea del Norte invadió el sur, comenzó una guerra trágica. Duró más de 3 años y se saldó con casi 5 millones de víctimas y un porcentaje de muertes civiles superior al de la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Vietnam. Tras el alto el fuego en 1953, más de 10 millones de personas quedaron separadas de sus familias y actualmente Corea es uno de los últimos países divididos del mundo. Aquí, el cementerio recuerda de forma solemne la tragedia con la esperanza de un futuro de paz. Al norte del Cementerio Nacional discurre el río Han, un gran canal que atraviesa la ciudad. El río Han también discurre por el centro de Seúl. En el pasado, el territorio de la ciudad solo comprendía la orilla norte del río, pero actualmente se extiende por la sur.
En total, 41 puentes unen las dos orillas de Seúl. Desde el puente del río Han, construido en 1900, hasta el puente Amsa, finalizado en 2015. A su paso por Seúl, el río baña numerosas islas, pero la única habitada es la de Yeouido. En ella se alza el conocido como Edificio 63, un hito emblemático construido en 1985. Con sus 270 metros fue el edificio más alto de Asia hasta 1987, cuando se construyó el OUB Center en Singapur. Hace pocas décadas, la isla de Yeouido no era más que un erial. Pero a partir de 1970 se inició su urbanización. Cuando Corea del Sur se fue polarizando en torno a Seúl, Yeouido se convirtió en la base de la actividad económica y política del país, siguiendo en gran medida el modelo de Manhattan en Nueva York. En el centro de la isla hay una gran zona verde que nos recuerda al Central Park neoyorquino. En primavera, miles de personas se congregan aquí para el festival anual de las flores de cerezo. El edificio de la Asamblea Nacional, sede del Parlamento surcoreano. Sus 24 pilares de granito simbolizan la diversidad de opinión, y se dice que su cúpula de color azul claro simboliza las decisiones alcanzadas en armonía. Ahora seguimos el río hacia el este de Seúl, a una zona llamada Hamsil, conocida por los Juegos Olímpicos de 1988. Este imponente puente se construyó en conmemoración de las Olimpiadas. La escultura que lo corona representa a la llama olímpica. Trágicamente, el 29 de mayo de 2001, el helicóptero que intentaba colocar la escultura sobre el puente chocó y cayó al río Han. Sus 3 tripulantes fallecieron. En la entrada principal del Parque Olímpico se alza la colosal Puerta de la Paz Mundial. Sus llamativos arcos de forma alada fueron diseñados para ser la pieza central de la Gran Plaza de la Paz. A causa de las tensiones de la Guerra Fría, muchos países no participaron en las anteriores Olimpiadas en Los Ángeles y Moscú. Pero por primera vez en 12 años, casi todos los países asistieron a las de Seúl. Actualmente, el Parque Olímpico acoge eventos culturales y es un lugar de ocio para residentes y turistas. Cerca del parque está el principal estadio olímpico de Hamsil. Este estadio fue el escenario de una de las mayores ceremonias inaugurales jamás vistas, con un equipo de paracaidistas que formaron los aros olímpicos en caída libre y una multitudinaria exhibición de taekwondo. Los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 fueron considerados por muchos el reconocimiento internacional de Corea del Sur como país moderno. Y en 2018, las Olimpiadas regresarán por segunda vez al país. Próximo al Estadio Olímpico se encuentra el lago Sokchon, un pequeño lago artificial popular entre los turistas que vienen a admirar las flores de cerezo en primavera y sus coloridas hojas en otoño.
Tras las Olimpiadas, la ciudad vivió un auge cultural gracias a su fuerte crecimiento económico. Con un mejor nivel de vida, la gente comenzó a disfrutar más de su tiempo de ocio en zoológicos, cines, parques de atracciones y lugares de interés cultural. Este conocido parque temático atrae anualmente a multitud de visitantes que llegan para disfrutar tanto de las atracciones como del hermoso entorno del lago. El rascacielos situado detrás del parque es el edificio más alto de Corea. Con 555 metros, será el sexto edificio más alto del mundo. En su interior, un observatorio a 500 metros de altura, un hotel de 6 estrellas y lujosas instalaciones que en conjunto lo convertirán en el próximo edificio emblemático de Corea. Nos dirigimos ahora a la zona más dinámica y cambiante de la ciudad, Gangnam. Gangnam llegó directamente a la fama en 2012 gracias al éxito musical Gangnam Style, interpretado por la estrella coreana del pop Park Jae-sang, conocido artísticamente como Psy. La canción convirtió en el centro de atención a esta zona, que ahora sirve como centro de operaciones de grandes multinacionales surcoreanas como la líder en telefonía móvil Samsung. Uno de sus edificios principales se ubica aquí, en Gangnam. Pero también hay tiendas de diseñadores, cines, bares y cadenas de cafeterías en abundancia, por lo que es común ver a jóvenes bien ataviados mezclándose con los multimillonarios de la ciudad. Los fines de semana es una zona muy concurrida y más de 100.000 personas pasan por aquí a diario, haciendo de su estación de metro la más concurrida de Seúl. Este es el Boulevard de Teherán, donde a principios del nuevo siglo las empresas de las tecnologías de la información transformaron Gangnam en el motor económico de Corea. De hecho, la rápida industrialización tras la Guerra de Corea hizo que el país se convirtiera en una potencia tecnológica y económica global, algo que en ningún sitio es más evidente que en Gangnam. En un extremo del Boulevard de Teherán está el Centro Internacional de Convenciones COEX. Acogió al G20 en 2012 y cuenta con una de las salas de convenciones más grandes de Asia con capacidad para 7.000 personas, así como numerosas salas de exposiciones destinadas al comercio internacional y cumbres políticas. Hay numerosos edificios de viviendas junto al distrito de Gangnam. Seúl tiene una alta densidad de población, casi el doble que la de Nueva York y 8 veces más que la de Roma. Por ello cuenta con innumerables complejos residenciales para acomodar a los 10 millones de habitantes. Pero Seúl es más que impresionante rascacielos. Así que dejamos atrás el ajetreo de Gangnam para explorar un lado muy diferente de la capital. Seúl es una ciudad antigua salpicada de edificios catalogados por la UNESCO, y son muchos los lugares históricos que podemos visitar en el mismo centro de la ciudad. Los restos de los reyes noveno y 11º de la dinastía Chosun descansan aquí, en Sonjeongnam. Pero se conservan otras muchas tumbas reales en la ciudad. Su valor cultural fue reconocido oficialmente en 2009, cuando fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se dice que pocas tumbas están tan bien conservadas como las de Sonjeongnam. A menudo las visitan los residentes de Seúl que quieren escapar del ajetreo urbano en busca de un poco de tranquilidad y meditación.
Ahora seguimos el río Han hacia el noreste, al distrito de Sangam. El desarrollo de Seúl tuvo un precio. La contaminación ambiental y las insuficientes zonas verdes afectaron negativamente a la sostenibilidad de la ciudad. Para resolver estos problemas, la capital planificó y llevó a cabo el proyecto denominado Nuevo Milenio a comienzos del siglo XXI. Se centró en el distrito de Sangam y con él se impulsó el desarrollo sostenible. En la isla de Seonju había una preciosa montaña que en 1978 fue nivelada para dejar espacio a la planta de tratamiento de aguas. Sin embargo, en el año 2000, la ciudad cerró la planta y devolvió a la isla su hábitat natural. Esta recuperación la convirtió en el primer parque ecológico reutilizado de Corea. Nos dirigimos ahora a otra zona de Sangam, conocida como el nuevo centro de medios de comunicación. El auge de la industria audiovisual y del entretenimiento en Corea dio origen a la denominada ciudad de los medios digitales. Tras el cambio de milenio, la cultura popular coreana comenzó a expandirse por Asia y algunas partes del mundo occidental mediante la música y las series dramáticas. Ahora, la ciudad de los medios digitales es el núcleo de las industrias de la televisión, los videojuegos y el cine. Cerca de la ciudad digital se celebró el Mundial de Fútbol de 2002. La inauguración del campeonato tuvo lugar en el estadio principal de Sangam, el primero que se alejó del diseño ovalado convencional. Este está inspirado en la forma de las cometas tradicionales coreanas y su cubierta en los mástiles que navegan por el río Han. Este diseño innovador fue ampliamente aclamado y elegido como uno de los 10 estadios de fútbol más impresionantes del mundo. Junto al estadio se encuentra la isla de Nanji. Esto fue el vertedero más alto del mundo, con 98 metros de altura. Antes de convertirse en vertedero, la isla de Nanji acogía a miles de aves y destacaba por su rica flora. Desde entonces la isla ha recobrado su belleza natural. Y ahora es conocida por el nombre de Parque del Cielo. En otoño, los juncos están en floración y desde el año 2000 se han soltado en la isla unas 30.000 mariposas, por lo que no es inusual verlas revolotear por el parque. Esta hermosa imagen atrae a miles de visitantes que también acuden por las vistas panorámicas de Seúl. Vistas que se pueden disfrutar desde esta plataforma, donde los visitantes pueden tomar un breve descanso y disfrutar del tranquilo ambiente del parque. Junto al Parque del Cielo se encuentra el Parque del Ocaso, donde se puede contemplar la puesta de sol más espectacular de Seúl. Su sencillo diseño y sus monumentos artísticos son los aspectos más valorados por seulenses y turistas. El lugar perfecto para acabar nuestro recorrido por la capital.
Seúl ha experimentado una transformación increíble. Incluso tras la Guerra de Corea, siguió desarrollándose a un ritmo vertiginoso, pero ha concedido suma importancia al crecimiento sostenible. Seúl ha florecido como una capital cultural con una arquitectura de calidad, grandes museos y un panorama artístico influyente. Y como una de las ciudades económicamente más poderosas del mundo, el futuro de Seúl nunca ha sido más apasionante. Dejamos Seúl. Estamos en la ciudad de Gwangju, que es conocida por ser la cuna de la democracia en Corea. Los últimos años del siglo XX fueron una época trascendental para los movimientos democráticos en todo el mundo, incluida Corea del Sur. Aquí, en la ciudad de Gwangju, fue donde el pueblo coreano se alzó contra la dictadura y allanó el camino para la democracia en su país. El asesinato del presidente coreano Park Chung-hee en 1979 sumió al país en un caos que dio paso a una dictadura militar. El nuevo gobierno reprimió brutalmente a los ciudadanos y el deseo de una sociedad democrática se extendió por todo el país. Sin embargo, la esperanza del pueblo se desvaneció cuando el gobierno impulsó la ley marcial el 17 de mayo de 1980. En Gwangju el ejército desplegó tropas especiales para silenciar los gritos de democracia. Los acontecimientos posteriores cambiarían el panorama político para siempre. Con la ley marcial en vigor, escuelas y universidades fueron obligadas a cerrar. En Gwangju, 200 estudiantes se manifestaron contra las imposiciones del gobierno. El resultado fue una represión implacable por parte del ejército. Los enfurecidos ciudadanos de Gwangju salieron a las calles y se unieron a los estudiantes. Más de 100.000 personas desfilaron por la calle principal de Gwangju. El gobierno interrumpió todos los suministros y aisló la ciudad tanto por carretera como de los medios de comunicación. El ejército abrió fuego contra los manifestantes que vieron cómo mataban a sus familiares y amigos durante el recorrido. Los ciudadanos de Gwangju formaron una milicia para luchar contra el ejército. Los sangrientos acontecimientos que tuvieron lugar serían conocidos más tarde como el levantamiento democrático del 18 de mayo. Estos edificios fueron testigo de la trágica historia reciente del movimiento por la democracia en Corea. En el ayuntamiento, 200 milicianos se hicieron fuertes contra el ejército. Tras una hora de combate, el ayuntamiento fue tomado por el ejército. La milicia de Gwangju se mantuvo firme hasta el final. En 10 días, el levantamiento se saldó con más de 3.000 muertos, la mayor pérdida de vidas en el país a causa de un conflicto desde la Guerra de Corea. Lo sucedido en Gwangju pudo motivar que países asiáticos cercanos pasaran a la acción. Poco después, muchos ciudadanos vecinos de Corea del Sur empezaron a alzarse contra las injusticias y las dictaduras de sus países. Al final, el levantamiento no supuso un éxito inmediato, pero el espíritu de resistencia mostrado por la milicia inspiró una victoria democrática 7 años después.
Este es el cementerio del levantamiento democrático de Gwangju. Posteriormente fue rebautizado como Cementerio Nacional 18 de Mayo. Durante años el gobierno dictatorial calificó como alborotadores a los que yacen aquí, pero la verdad salió pronto a la luz. La UNESCO creyó firmemente que el levantamiento de Gwangju tuvo un impacto en países más allá de la península de Corea y que los monumentos que sobrevivieron debían ser considerados referentes para la democracia mundial. En 2011, los documentos relativos al levantamiento democrático del 18 de mayo fueron incluidos en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Sobrevolamos ahora la provincia de Jeolla del Sur en el suroeste de Corea. Al estar situada entre Japón y China, Corea ha sido invadida con frecuencia a lo largo de su historia, y la pequeña isla de Jang-do, en el condado de Wando, guarda muchos recuerdos de esas invasiones. Es conocida por su histórica base naval, Cheonghae, establecida por el general Yang en el año 828 durante el periodo Shilla. Yang era un simple ciudadano. Se marchó a China y allí ascendió en el ejército hasta convertirse en oficial gracias a su destreza en combate. Más tarde regresó a Shilla y encontró que su país estaba siendo saqueado por piratas y sus conciudadanos capturados y vendidos como esclavos. El general Yang solicitó al rey que le pusiera al mando de Cheonghae para defender la península. Impresionado por su arrojo, el rey lo nombró comandante. Su primera acción como comandante fue crear la base naval, conocida ahora como Cheonghae-jin. La isla de Jang-do tiene una ventaja geográfica. Está rodeada de numerosas islas que forman una barrera natural ante posibles ataques. Eso también daba a la flota coreana acceso a Japón. El nombre de Cheonghae significa limpiar el mar. Ello refleja el afán del general Yang por aniquilar a los piratas que amenazaban a la nación. Casi 1000 años después, la isla de Jindo, en el sur, sería el escenario de otra batalla histórica. Esta vez contra un ejército invasor mongol. Jindo era la guarnición del Sambyulcho, una unidad especial de defensa durante la invasión mongola de 1270. Este cuerpo lo formaban los mejores guerreros coreanos. Aunque la dinastía Goryeo de la Corea medieval se había sometido al gobierno mongol, estos soldados estaban dispuestos a luchar hasta el último hombre y pronto se ganaron el apoyo del pueblo. El ejército Sambyulcho arribó a Jindo con 1000 barcos para hacer su resistencia final. Con un perímetro de más de 13 kilómetros, la fortaleza Yeonjan era una formidable construcción militar. Fue aquí donde los guerreros Sambyulcho ofrecieron fiera resistencia a los mongoles durante 9 meses. Aunque la fortaleza fue destruida, el palacio interior y los emplazamientos de 12 edificios de piedra han sido restaurados. Aquí vemos la fortaleza Nandojin. Se cree que fue construida durante el periodo de los 3 reinos. Se construyó para defender la costa, y aquí los Sambyulcho siguieron conteniendo al ejército mongol hasta que fueron obligados a volver a la isla de Jeju. La infatigable lucha de 3 años y medio para defender a su país concluyó en 1273,
cuando los mongoles avanzaron para tomar la última de sus defensas. Teniendo en cuenta la fuerza del ejército mongol, la resistencia de 3 años y medio del ejército Sambyulcho es digna de admiración. La provincia de Jeolla del Sur también vio el ascenso de otra mítica figura militar, el almirante Yi Sun-shin. Lideró 23 batallas contra fuerzas invasoras japonesas en el siglo XVI y las derrotó en las 23. Nacido en 1545, el almirante Yi se convirtió en comandante del distrito naval de Jeolla en 1561, solo un año antes de la invasión japonesa. El almirante dirigió las batallas contra los nipones durante 7 años y desde entonces es reconocido como el héroe más emblemático de Corea. Esta es la ciudad de Hijin, donde el almirante Yi reagrupó a sus fuerzas antes de la famosa batalla de Myeonjang. La flota coreana había sido destruida parcialmente en una reciente y desastrosa batalla dirigida por el almirante Won, que murió en el mar junto con cualquier opción realista de resistir a la flota japonesa. Yi disponía ahora de solo 13 barcos y se enfrentaba a una situación imposible ante el poder de la enorme armada japonesa. Como reza esta piedra, el resto de la flota atracó aquí, en Hijin, bajo terribles condiciones climáticas, y el almirante Yi comenzó a planificar las batallas que vendrían, sabiendo que le superaban ampliamente en número. Tras abandonar Hijin, el almirante Yi puso rumbo a la base naval de Oranjin, donde esperó la primera oleada de barcos de guerra nipones. Cuando los japoneses atacaron Oranjin, el almirante Yi y su flota estaban preparados. Consiguieron repeler a los barcos japoneses, y esta victoria lograda con dificultad aumentó la moral de los marineros. Pero ese solo fue el comienzo. La gran batalla de Myeonjang estaba por llegar. Hoy, 4 siglos después de estos eventos, Oranjin acoge a una comunidad de pescadores. Mar adentro, donde los cañones rugieron en tiempos pasados, hoy sus habitantes recolectan algas. Los pescadores de la actual y pacífica Oranjin le deben mucho al valeroso almirante Yi. Tras la victoria en Oranjin, la flota japonesa se retiró. El almirante Yi predijo que la flota enemiga pasaría por Byukpa, así que atracó en su puerto durante 15 días e hizo los preparativos para la siguiente oleada de barcos nipones. Las inscripciones de este monumento de piedra de Byukpa preservan la historia de la épica batalla de Myeonjang, una batalla que sería recordada en los siglos venideros. Pero antes de la gran batalla, el almirante Yi logró destruir 13 barcos japoneses aquí, en Byukpa, para atraer a la flota nipona al peligroso estrecho de Myeonjang. No muy lejos de Byukpa se encontraba una importante base naval llamada Busuyang. Situada al sur de la capital, durante la dinastía Chosun alojaba a más de 1000 hombres y era el centro de mando para la mayoría de incursiones navales en la región de Jeolla del Sur. Tras haber hundido 13 barcos japoneses en Byukpa y sabiendo que el enemigo vendría hacia él, el almirante Yi trasladó aquí su flota para derrotarlo,
aprovechando las fuertes corrientes y angostos estrechos de Busuyan. Llegamos ahora al estrecho situado frente a Busuyan, al estrecho Uldolmok, o como se le conoce desde la dinastía Chosun, Myeonjang, el lugar de la épica batalla. El estruendo de las olas en este estrecho puede oírse a 8 kilómetros de distancia. El día previo a la batalla, el almirante Yi reunió a sus comandantes y los motivó con la arenga: aquellos que estén dispuestos a morir vivirán, y aquellos dispuestos a vivir morirán. Palabras que incluso hoy son recordadas y siguen siendo fuente de inspiración y valor. El estrecho de Myeonjang solo tiene 300 metros de ancho y la marea cambia 4 veces al día, generando enormes y potentes remolinos. Pero aprovechando la fuerza del agua y atrayendo a la flota japonesa a este corredor, el almirante fue capaz de llevar a sus 13 barcos a la victoria contra la armada de 133 naves niponas. Un triunfo naval sin precedentes en la historia que el mismo almirante Yi calificó de milagro. En tierra firme llegamos al sepulcro de Kim Deok-ryon, en el templo de Chunyan. Fue un general del siglo XVI que luchó valerosamente durante la invasión japonesa. Lideró una milicia formada por un grupo de voluntarios para combatir a los invasores. Reunió a más de 500 hombres y los llevó a la victoria en muchas ocasiones. El valor y determinación de la milicia se siguen recordando a día de hoy. La Corea actual se funda en ese espíritu de resistencia. Se opone a las injusticias y su pueblo está siempre dispuesto a proteger a su país a toda costa. A lo largo de los siglos, Corea ha luchado audazmente contra invasores y agresores, a menudo contra viento y marea. Sin embargo, a pesar de sus turbulentas relaciones con sus vecinos, Corea rara vez ha invadido a otros países. Descubramos ahora el verdadero y tranquilo espíritu de la península de Corea a través de algunos de los templos y lugares de retiro en la provincia de Jeolla del Sur. En Yeosu se encuentra Hyaniram. Su nombre significa el templo que mira al sol y es un importante centro budista de oración en Corea. Cada día de Año Nuevo, gentes de todos los puntos del país se congregan aquí para ver el amanecer y orar. Según la leyenda, si visitamos los 7 templos de Hyaniram, nuestros deseos se harán realidad. A lo largo de los siglos y a causa de las frecuentes invasiones, los coreanos han acudido hasta aquí para rezar por la paz. Muy cerca de Yeosu está la bahía de Suncheon. Al ser la marisma más grande de Corea, su desarrollo parecía imposible y fue olvidada durante cientos de años. Recientemente, se descubrió que estas marismas contribuyen a reducir la contaminación de las aguas procedentes de la península y ahora es un parque protegido.
La bahía de Suncheon es la marisma costera circular más grande del mundo y está protegida por el Convenio de Ramsar. Estos campos circulares de junco se han formado de forma natural y cada año aumentan de tamaño, acrecentando además la belleza de este magnífico paisaje. Navegar por este meandro del canal es una experiencia verdaderamente relajante y una excelente forma de apreciar este sereno entorno. La bahía de Suncheon es uno de los lugares más espectaculares donde contemplar la puesta de sol. Son muchos los visitantes que acuden aquí cada tarde para disfrutar de las vistas. Al norte de la bahía de Suncheon se sitúa Naganipsong, lugar donde se encuentra el último castillo de la dinastía Chosun de Jeolla del Sur. Hoy, Naganipsong es una aldea tradicional restaurada que preserva su distribución original y los muros que la rodean. Muros que eran de arcilla, pero que fueron reconstruidos para frenar a los invasores japoneses en el periodo medio de la dinastía Chosun. Los antiguos muros tal vez cayeron, pero los habitantes de Naganipsong han mantenido algunas tradiciones hasta el día de hoy. Según los registros guardados durante la dinastía Chosun, en la península de Corea había 330 aldeas fortificadas. Muchas de ellas fueron destruidas o desmanteladas en el periodo de ocupación japonés. Sin embargo, Naganipsong y sus habitantes resultaron prácticamente indemnes. La aldea fue declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 2011. Su emplazamiento ha estado habitado desde comienzos del primer milenio. La zona fue elegida para ser fortificada a principios del siglo X por la dinastía Goryeo, pero su verdadero florecimiento llegó a finales del siglo XIV bajo mandato Chosun. Un poco más al oeste está Sonam, un tranquilo templo budista casi oculto entre las montañas. El templo fue reconstruido en numerosas ocasiones tras ser dañado por varias fuerzas invasoras. Del mismo modo, sufrió deterioros durante la Guerra de Corea y fue reparado. En cada ocasión se reconstruyó siguiendo su diseño original, que respeta la armonía del entorno natural. Sonam es un templo budista de estilo coreano, rodeado de árboles con 500 años de vida y de 80 especies diferentes. Los árboles lo sumergen en una calma muy diferente a la de otros templos. Un refugio ante la frenética vida moderna, que la gente de la ciudad visita asiduamente y disfruta los fines de semana para reponer fuerzas. Al oeste del templo Sonam se extiende el distrito Hwasun, donde encontramos otro templo budista único. Célebre por las 1000 estatuas budistas y torres de piedra, el templo Bunju es un lugar fascinante. Se dice que estas reliquias en piedra representan las diferentes épocas de la historia. Aunque muchas de ellas ya no están, no se sabe con exactitud cuándo o cómo desaparecieron las 1000 estatuas y torres. Actualmente solo quedan 70 torres de piedra y 12 estatuas budistas, apenas suficientes para recordarnos que una vez hubo aquí 1 millar de estas obras de valor cultural incalculable.
Se piensa que la roca de las 7 estrellas está inspirada en la Osa Mayor. Esta colosal estatua de piedra mide 12 metros de longitud y pesa más de 250 toneladas. Y la leyenda cuenta que cuando se ponga en pie, el mundo vivirá un completo renacer que dará paso a 1000 años de paz. Y aquellos que visitan este tranquilo y místico templo rezan con la esperanza de la llegada de ese esplendoroso futuro. Nos acercamos ahora a una de las maravillas naturales más antiguas de Corea. Similares a las orillas cóncavas del río Yangtze en China, las paredes rojas de Hwasun suman 7 kilómetros de longitud y tienen 150 millones de años. Muchos poetas de la dinastía Joseon quedaron prendados de estas vistas y escribieron numerosos poemas dedicados a su belleza. Actualmente la zona está abierta al público, pero es necesario un permiso especial oficial, puesto que la zona está protegida por la autoridad local, cuyo objetivo es preservar la calidad del agua. Al oeste de Hwasun se encuentra la isla Jindo. La isla está separada del continente por el estrecho de Myeongjang, donde el almirante Yi ganó la gloriosa batalla en 1597. Hay aproximadamente 2.200 islas en la provincia de Jeolla del Sur, y Jindo es la más grande. En ciertos momentos del año, el mar revela un camino que une Jindo con una pequeña isla, y es aquí donde se celebra el festival anual de embarcaciones. El camino aparece solo 2 veces al año, en marzo y octubre, durante unos días. Su longitud es de 2,8 kilómetros, con 40 metros de anchura. Y el tiempo para recorrerlo es escaso, de 1 a 2 horas. Miles de personas llegan cada año hasta aquí para cruzar desde y hacia Jindo. Y cuando el fenómeno tiene lugar de noche, los caminantes portan antorchas iluminando así esta impresionante escena. Un verdadero deleite para la vista. Efectuamos la última parada de nuestro viaje en el extremo más meridional de la península de Corea, en Haenam. El templo Mihwan, en el monte Dalmasan, tiene más de 1000 años de antigüedad. Aunque pueda parecer un templo más, su ubicación en el vértice sur de Corea hace que pocos puedan visitarlo y sea el lugar idóneo para la reflexión. Cerca de la cima del monte Dalmasan se alza un pequeño templo conocido como Dosolam. En el escarpado terreno del monte Dalmasan, este templo ofrece cobijo al viajero fatigado, además de ser un lugar popular para la meditación. Tras haber sido reducido a cenizas durante la invasión japonesa en el siglo XVI, sus ruinas perduraron hasta 2002. Año en el que fue reconstruido con ayuda de los monjes locales. Esta aldea es conocida localmente como el Borde de la Tierra, una aldea de pescadores que cuenta con la Torre del Borde de la Tierra, que además de marcar el punto más al sur de la península de Corea, también marca el fin de Eurasia. El colofón a nuestro viaje por este espectacular país.
Corea atesora algunos de los paisajes más conmovedores de Asia y lugares históricos excelentemente conservados. Pero además es un país con un futuro prometedor. El almirante Yi se sentiría orgulloso al saber que Corea es actualmente el mayor astillero del mundo. Cuenta con la velocidad más alta de conexión a Internet y varias encuestas lo sitúan como el país más innovador del mundo. Durante 5.000 años, ya sea haciendo frente a poderosos invasores o resurgiendo de la desolación de la guerra, el inquebrantable espíritu de Corea del Sur nunca ha flaqueado.